Seguimos trabajando con la teoría cinético-molecular, una teoría esencial para físico-química. Nos permite explicar varias de las características de los materiales porque nos brinda información de la estructura interna, de la estructura microscópica de la materia y de su comportamiento. Y si bien en un principio, durante el siglo XVII, XVIII, XIX, cuando fue elaborándose, fue una teoría aplicada a los gases, los científicos notaron que permitía explicar el comportamiento de la materia en cualquier estado de agregación. Nosotros vamos a resumir las ideas principales de la teoría cinético-molecular en 3 puntos claves. En primer lugar, esta teoría afirma que la materia es discontinua, es decir, está formada por muy diminutas partículas que se encuentran en constante movimiento, un movimiento que es en línea recta y al azar. Si las partículas se mueven, decimos que tienen energía cinética. ¿Qué significa esto? Si tenemos un material, por ejemplo oro, podríamos romperlo y obtener trozos de oro más pequeños, a los cuales podríamos romper aún más para obtener pedazos más pequeños todavía. Y a esos pedazos pequeños podríamos seguir rompiéndolos hasta obtener polvo de oro. Y si pudiéramos romper aún más y más y más ese polvo hasta llegar a tener la porción más pequeña posible de oro, estaríamos en presencia de partículas de oro. Por supuesto que se necesitaría un instrumento óptico muy sofisticado para alcanzar a verlas. No bastaría con una simple lupa. Y lo que se vería es que esas pequeñísimas partículas que forman el oro se encuentran en continuo movimiento. Esta teoría también afirma que entre las partículas que forman la materia existen fuerzas de atracción que tienden a mantenerlas juntas, y existen también fuerzas de repulsión que tienden a separarlas. Según el estado de agregación en el que se encuentra un material, predominan unas u otras fuerzas, y la interacción resultante entre las partículas le confiere las características propias a cada uno de los estados de agregación. En un material sólido predominan las fuerzas de atracción sobre las de repulsión, por lo que las partículas que lo forman están muy juntas, muy cerca unas de otras, tanto que su movimiento se reduce a vibrar, ya que no disponen de espacio para desplazarse. Al estar tan fuertemente atraídas las partículas de un sólido, este material tiene volumen y forma definida. No se comprime y como en general hay muchas partículas por unidad de volumen, su densidad suele ser muy alta. En los líquidos, las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas están prácticamente equilibradas. Entonces las partículas están lo suficientemente juntas como para mantener el volumen del material, pero no tanto como para que tenga forma propia, lo que también le permite fluir. Como las partículas no están tan juntas como en un material sólido, la densidad de los líquidos es más baja. En el caso de los gases, las fuerzas que predominan son las de repulsión, por lo que las partículas que lo forman tienden a separarse y disponen de mucho espacio para moverse sin impedimento. Entonces los gases no tienen volumen ni forma propia, fluyen muy rápido, se pueden comprimir y como sus partículas están tan separadas, hay muy pocas por unidad de volumen, lo que hace que su densidad sea muy baja en comparación con la de los otros dos estados de agregación. Por último, la teoría cinético-molecular afirma que la energía cinética de las partículas, es decir, el movimiento que tengan, es proporcional a la temperatura a la que se encuentra el material. Esto significa que a mayor temperatura, mayor será el movimiento de las partículas, es decir, las partículas tendrán más energía cinética. Por lo tanto, al descender la temperatura, las partículas se moverán a menor velocidad y tendrán entonces menos energía cinética. Los materiales tienen la posibilidad de cambiar de estado de agregación según las condiciones en las que se encuentren. Ustedes ya conocen cuáles son esos cambios de estado, lo vieron incluso en primaria. Lo que hacemos nosotros este año es analizar los cambios de estado a partir de la teoría cinético-molecular. Es decir, hacemos hincapié en lo que sucede con las partículas de los materiales que hacen posibles que esos cambios ocurran. En el esquema con el que estuvieron trabajando, los estados están representados con el modelo de partículas, como si pudiéramos observar cómo están dispuestas las partículas en cada uno de ellos. Y los cambios de estado están señalados con flechas, nombrados y destacados con colores. Si prestamos atención, para que ocurra cualquiera de los cambios de estados en color rojo, las partículas de los materiales deben separarse. Es decir, entre ellas deben aumentar las fuerzas de repulsión y deben disminuir las fuerzas de atracción. Estos cambios se logran aumentando la temperatura.
es decir, aumentando la energía cinética de las partículas, que al moverse más rápido y a mayor velocidad tienden a separarse. A estos cambios de estado se los llama progresivos. Lo contrario ocurre con los cambios de estado en color azul. Para que ocurran, la temperatura debe disminuir, por lo que disminuye la energía cinética de las partículas. Al tener menos movimiento, tienden a juntarse, es decir, aumentan las fuerzas de atracción y disminuyen las de repulsión. A estos cambios de estado se los llama regresivos. El video que aparece a continuación es una simulación que muestra cómo ocurren ciertos cambios de estado, focalizando en lo que sucede con las partículas del material. Para este video deberás grabar un audio con la explicación de lo que en él se muestra. Y para ello, seleccionarás los términos apropiados de cada columna que aparece en la hoja publicada como tarea y deberás utilizarlo para realizar dicha explicación.